Bien, y continuando en KSDY Noticias, me da mucho gusto recibir en el estudio a nuestra reportera, ahora sí que nuestra reportera estrella de la frontera, Yolanda Morales. Ahora sí que ya no en el campo de trabajo, sino aquí en el estudio para que nos platiques, Yolanda, lo que ha sido este 2022 en cuanto a las noticias más impactantes en la frontera, sobre todo con ese sentido humano de lo que está sucediendo. Fer, un placer como siempre estar aquí contigo y compartir este escenario noticioso y binacional. Fíjate que el 2022 fue trascendente para la migración, pero fue un tema diferente porque pudimos ver a personas de más de 121 países que llegaron a Tijuana. Nunca habíamos visto a tantas nacionalidades juntas en nuestra frontera. No, y además creo que Tijuana es este punto de entrada, obviamente, hacia Estados Unidos, a donde se concretan o se desvanecen los sueños, ¿no?, de todos estos migrantes. Pero para empezar, pues fue trascendente la llegada de los ucranianos a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Llegaron a la ciudad y a la ciudad de Tijuana porque ellos querían escapar de una guerra. Los primeros que llegaron a la ciudad de Tijuana pues fueron niños, mujeres, y después vimos llegando a familias enteras que llegaban a la garita de San Isidro buscando eso, el asilo humanitario, este ingreso a ese país. Después diversas organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y también los diferentes niveles de gobierno pues abrieron un albergue, el albergue Benito Juárez, que es una unidad deportiva, y allí estuvieron los ucranianos hasta el 4 de mayo. Ellos se organizaron, ellos tenían redes de apoyo de gente que vive en California, que vive en Santa Bárbara, en Los Ángeles, también en San Diego, que cruzaron la frontera para ir a ayudar a sus paisanos. Yo creo que esa es la diferencia, Fer. Y si pudieras establecer un orden en esos sucesos después de los ucranianos, ¿qué es lo más importante que sucedió? Yo creo también los mexicanos desplazados por la violencia. Creo que es un tema al que no le hemos dado tanta importancia. Así es, ¿no? De lo grave que es para México que esté sucediendo esto, ¿no? Sí, porque hay familias enteras, Fernando, que dejan sus tierras, que dejan su maquinaria, que dejan una industria, la industria del aguacate. Pudimos estar cerca de varias familias de michoacanas que llegaron hasta Tijuana, que vivían en diversos albergues, familias, Fer, de 40 personas, personas de 80, 85 años llegando a Tijuana con la esperanza de la migración, cuando piensas que tienes más pasado que futuro y que tengas estas agallas por salir adelante y cuidar tu vida. Están dejando allá todo su patrimonio y todo, están dejando, ahora sí que en México hay lugares que se ven como ciudades fantasma, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero. Sí, y yo creo que es muy importante hablar de esto y de todos los desplazados que se están quedando atrás y que también se quedan en Tijuana, porque hay muchos que no pueden cruzar, pero también podríamos hacer esta revisión de qué sucede con ellos después. ¿Qué está sucediendo con estas familias que cruzaron la frontera y que ahora están, por ejemplo, en Arizona, en Miami, en Nueva York? O sea, que se establecen en otros lugares donde ni el clima ni las costumbres son las mismas, obviamente, pero bueno, estados como Jalisco y Michoacán, yo siento que se están quedando vacíos. Ya tenemos estos dos sucesos. ¿El tercero cuál sería? El tercero, yo creo que podríamos decir los últimos casos de MPP. También los venezolanos. Lo del 42. El título 42. El título 42, que es una medida que implementó el gobierno de Donald Trump y que es una medida, una política migratoria, por supuesto, que ha sido muy criticada, que inició hace ya casi 3 años, antes del gobierno de Joe Biden, y que continúa con el gobierno de Joe Biden estos últimos días de diciembre, ¿no? También dicen que es una medida indefinida, porque hay 19 estados que quieren que continúe. Pero están previendo un caos en la frontera nuevamente. Yo creo que están deteniendo el caos, claro. Lo están deteniendo porque en la frontera, en la garita del Chaparral, podemos ver a estas personas que siguen cruzando a través de asilos humanitarios, que organizan
asociaciones, por ejemplo, Al Otro Lado, así se llama esta ONG, que una de sus directoras es Soraya Vázquez, activista promigrante, que diario ingresan a través de la garita del Chaparral entre 100 y 150 personas. O sea, eso está sucediendo en la garita de Tijuana, pero tienen que hacer un cuestionario que se llama del miedo creíble, que tú aplicas y que ahí cuentas por qué quieres salvar tu vida en otro país. Ingresas a Estados Unidos, pero no puedes ni trabajar, ni estudiar. Estás un año a la deriva. ¿Y los venezolanos qué está pasando? Los venezolanos continúan en Tijuana, están en un albergue, en una unidad deportiva, en la unidad deportiva de la colonia Reforma, muy cerca de la garita de Otay. Ahí continúan, cada vez son menos, pero bueno, entre centroamericanos, venezolanos, armenios, ucranianos, rusos, pues Tijuana se va haciendo esta ciudad cosmopolita. Yo creo que veremos todo este multicultural, como siempre ha sido Tijuana, sí, ¿no? Como los chinos. Un lugar, sí, los chinos, que también son parte fundamental del desarrollo y que en este momento están también siendo atacados por la violencia. O sea, ellos ya se adaptan, llegan, comparten sus costumbres y ahí siguen, y Tijuana sigue creciendo y sigue desarrollándose. Yo siento que es una Tijuana adolescente que no sabe. Pues muy bien, Yoli, y muy elocuente lo que nos dices y el panorama que se está viendo en nuestra frontera a raíz de todos los sucesos de estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Yo creo que de la pandemia para acá ha pasado de todo. Sí, o sea, Tijuana es esta ciudad que es, yo creo, el caso prueba de lo que va a suceder en la migración en otros puntos del mundo y seguirá pasando, Fernando. Yo no sé qué otros países van a llegar a Tijuana. Te digo que hay un conteo más o menos de 121 países que llegan a esta ciudad y muchos se quedan. Muchos podemos verlos en Tijuana, rusos, claro, ucranianos. Ya los vemos ahí. Perfecto, Yolanda. Pues muchas gracias por este recuento del 2022 que estamos por concluir en este orden que nos das de los sucesos del año. También hay que hablar, por último, de los veteranos. Esa es otra cosa. Los veteranos que esos han sido desde siempre en Tijuana, ¿no? Que están ahí también veteranos y que ya lograron ingresar, porque en la política de Joe Biden este año, en el 2022, les dio la oportunidad de ingresar. Han ingresado muchos y aquí en KSDY Noticias les hemos tenido los detalles, pero esperemos que esto siga, porque la separación de familias siempre es muy triste y a través de esta frontera concreta que tenemos, pero que estamos más cerca, y también lo que sucede acá impacta en México, lo que sucede en México impacta acá. O sea, somos una región binacional, sin lugar a dudas, y yo creo de gran importancia a nivel mundial. Sí. Gracias, Yoli. Gracias, feliz año. Gracias. Feliz año, Yolanda. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, regresaremos con mucho más para usted aquí en KSDY Noticias.